Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Mariana López Santibáñez. Y yo, Carlos Graterol. Juntos dirigimos este espacio para tocar temas que ayuden tanto a arquitectos como a quienes no lo son a acercarnos a la arquitectura como una disciplina que influye en la sociedad y se relaciona con otras áreas de nuestro día a día, buscando contribuir a que poco a poco sean mejor. En la actualidad, una de las formas más populares por las que se da a conocer la arquitectura son las fotografías. Las vemos en redes sociales, en anuncios de se vende por las calles, en revistas, libros, carteles o páginas de internet. Gracias a la fotografía podemos tener una idea de cómo se ve e incluso cómo se siente un espacio que podría estar a kilómetros de nosotros. La fotografía arquitectónica como disciplina tiene registros desde 1838 en París y ha evolucionado junto con la tecnología de las cámaras hasta ahora, aumentando las posibilidades de representar un espacio de distintas maneras. Reflexionando sobre el tema, nos preguntamos si la fotografía siempre representa la realidad. ¿Cómo es posible que una imagen fija de un espacio pueda incluso conmover a un espectador? ¿Qué papel juegan las fotos dentro del mundo arquitectónico? ¿Cuál es la esencia de una foto? ¿Y cómo se aborda al tratarse de un arte, pero al mismo tiempo un medio de comunicación? Para ayudarnos a contestar esta y más preguntas, platicando sobre el tema, se encuentra con nosotros Onis Luque. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Gracias a ti. No, pues si quieren les leemos un poco de la semblanza de Onis. Onis Luque es arquitecto y fotógrafo de arquitectura nacido en la Ciudad de México, fundador de Arquitectura Vista, un proyecto que integra nuevos procesos y visiones sobre la arquitectura y su participación visual en la historia de las ciudades y la transformación del paisaje. Miembro del Sistema Nacional de Creadores 2016, autor de libros Undercover, publicado de The Velvet Shell Books 2021, USF Tácticas de Apropiación, editado por Conaculta y Ediciones Acapulco. Becario de la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts 2019, actualmente colabora con varias de las más importantes oficinas de arquitectura del país, registrando su obra, así como para revistas especializadas y encargos de editoriales específicos. Y pues bueno, nada, para empezar, Onis, pero bienvenido, claro, queríamos como empezar un poco esta conversación, preguntándote qué representa para ti la fotografía y pues en qué crees que radica pues, la importancia de la fotografía en general hoy en día. Sí, pues digamos que mi acercamiento a la fotografía, como decías en la semblanza, tengo formación de arquitecto y trabajé como arquitecto y en un momento dado hice como cambio a la fotografía, pero desde que inicié con la foto la he utilizado como una herramienta que me ha servido para poder plantear como mis inquietudes y mis intereses que muchos giran en torno a la arquitectura, al urbanismo, al territorio, al paisaje. Entonces, digamos que para mí lo más interesante de la fotografía es que me ha permitido como tener una herramienta con la cual me siento muy cómodo ahora para poder tanto cuestionarme como para poder ir planteando mis propias reflexiones y pensamientos sobre los temas que me interesan. Sí. Ahorita que mencionaste eso de que pues tu formación empezó como arquitecto, te quería preguntar, en el ámbito de la fotografía arquitectónica, ¿qué tantas ventajas o desventajas tienes? O sea, como que comparando con alguien que no haya estudiado arquitectura antes y solo se dedicara a la fotografía. Pues yo creo que es como muy ambiguo porque depende como para dónde te quieras mover, ¿no? O sea, como los temas que trabajo desde lo fotográfico están relacionados a la arquitectura y al pensamiento espacial y de territorio, pues obviamente esta formación me permite tener como ciertas bases de las cuales
desplanto, digamos, mis inquietudes y mis reflexiones. De hecho, el que mis inquietudes e intereses estén ligados a lo arquitectónico y a lo territorial, pues tiene mucho que ver con que mi formación es esa. Entonces es como decía, digamos que estoy siguiendo, estoy muy cerca de la disciplina que por otro lado es una de mis pasiones, nada más que ahora la abordo desde lo visual, pero eso visual me ha permitido a mí, como les comentaba, como poder tener una serie de herramientas que me facilitan a mí en lo personal la manera de pensar y de reflexionar sobre la arquitectura y bueno, y la producción arquitectónica en general y de territorio y de paisaje. Entonces, en ese sentido, a mí la formación de arquitecto, pues sí, es fundamental, así en el sentido de que son mis fundamentos. Para alguien más, podría ser distinto dependiendo de sus propios intereses. Entonces, creo que en ese sentido es donde encuentro como esta ambigüedad, aunque creo que tu pregunta va como más enfocada a que me dedico también a hacer fotografía de arquitectura, ¿no? A mí me gustaría de una vez como hacer esta diferenciación porque cuando se habla de fotografía de arquitectura o de fotógrafos o fotógrafas de arquitectura, generalmente se asocia o muy rápidamente se asocia a este fotógrafo que, como a mí me pasa, que me contrata una oficina de arquitectura para que vaya y fotografíe su obra más reciente o su obra en general o estos proyectos editoriales, etc. Esa es una forma de hacer fotografía de arquitectura. Yo estoy obviamente en esa parte, es de la que vivo, ¿no? Me pagan, a eso me dedico, de eso vivo básicamente, pero hay una parte que para mí es fundamental que es la fotografía, como lo comentaban en la introducción, es una disciplina autónoma, ¿no? O sea, independiente de la arquitectura. Yo utilizo esa disciplina, pero para abordar temas de arquitectura. Entonces, es muchísimo más amplio lo que yo hago en ese sentido, porque abordo temas que tienen que ver con la arquitectura, pero no necesariamente esta idea de ir a fotografiar lo que me comisionan, sino yo mismo, como les comentaba, tengo mis propios intereses. Entonces, yo me planteo mis propios proyectos, que son estos libros, por ejemplo, que he logrado publicar, y bueno, y muchas otras cosas que hago al respecto. Entonces, en ese sentido, para mí estoy en un punto en donde trato de empujar en la medida de lo posible esta idea de fotógrafo de arquitectura hacia unos extremos que no se encajan únicamente en la fotografía comisionada, digamos, comercial de arquitectura, y que y que además esto es bien importante porque esa parte de mi trabajo es la comercial, la comisionada, que la disfruto muchísimo, o sea, la gozo, les digo, además vivo de eso, claro. Pero es una parte muy celebratoria, ¿no? de la arquitectura, muy de objeto arquitectónico. Pero para mí la arquitectura es mucho más amplia, es un proceso mucho más grande que la cruzan un montón de otros fenómenos y situaciones, ¿no? Desde lo político, lo social, lo económico, y precisamente como ustedes hablaban de su blog, de su podcast, pues es eso, ¿no? O sea, en realidad lo cruzan tantas cosas que no lo puedo reducir a un objeto arquitectónico. O sea, el objeto arquitectónico es una parte del proceso, pero en ese proceso hay infinidad de cosas. Entonces, por eso, hacer esa como pequeña especificación sobre la fotografía de arquitectura concebida como fotógrafo comercial que solo fotografía la obra nueva comisionada, y la otra que es la de un fotógrafo que utiliza, o más bien que utiliza la fotografía para abordar el tema de la arquitectura y de los procesos, digamos. Más o menos por ahí. Okay. Sí. No, me parece muy interesante. De hecho, era algo que como que yo te quería preguntar. Esto de justamente, pues claro, o sea, como tú dices, no, la fotografía como abarca mucho más y todos los temas que podría abarcar y no solamente quedarte en lo comercial. Y, o sea, mi duda iba como más a eso de,
pues, ¿cómo lo abordas? O sea, ¿qué temas como sociales abordas? O sea, que van como en tu filosofía, o sea, por ejemplo, dentro de los temas que van dentro de tu filosofía, ¿cuáles son los que más te llaman la atención, lo que más quieres dar a conocer, más allá de lo comercial, que es la fotografía de pura arquitectura? No sé si me voy a entender. Sí, creo que sí, a ver si logro responderle. Mira, en realidad creo que esto tiene que ver con, o sea, estos temas que me preguntas, están ligados a mi propio entendimiento de lo que es la arquitectura. Entonces, digamos que yo entiendo la arquitectura como un proceso y no como un objeto terminado, ¿no? O sea, el objeto arquitectónico es una parte dentro de un proceso muchísimo más amplio. Entonces, todo ese otro mundo que está junto con pegado, digamos, del objeto arquitectónico, por ejemplo, lo abordo de una manera crítica y reflexiva. Es decir, ahorita estoy desarrollando un proyecto que le llamo Dominio y que tiene que ver con la transformación del paisaje a través de las actividades extractivas de materiales para la construcción. Entonces, si tú ves ese proyecto, lo que vas a ver son minas, canteras, y paisaje transformado a partir de estas actividades, como decía, extractivas para conseguir materia prima para la construcción. Eso para mí sigue siendo fotografía de arquitectura, aunque no vas a ver un solo edificio, pero está hablando de un proceso que tiene que ver con eso, porque digamos que en la arquitectura moderna y en un sistema capitalista, colonial, extractivo, patriarcal, bastante jodido como en el que vivimos, por ejemplo, se ha mercantilizado al objeto arquitectónico, ¿no? Y es lo que se mueve como la arquitectura, pues porque le conviene al sistema vender eso, ¿no? Claro. O sea, es la forma de mercantilizar, de volver mercancía un proceso, pues lo reduces a casa, edificio, objeto arquitectónico, digamos. Y entonces eso lo que hace es que invisibiliza todos los otros procesos que vienen desde la extracción de materiales, que tiene unas implicaciones terribles a nivel ambiental y a nivel territorial y comunitario, de donde se extraen esos lugares, esas materias primas, hasta cuestiones que tienen que ver con el diseño, con la construcción, con el contexto donde se ubican los edificios o los proyectos arquitectónicos y posteriormente con sus consecuencias sociales, urbanas de ese objeto arquitectónico ya vivo, por ponerlo de alguna manera. Entonces, si ves esto, es un proceso muy gigante, amplio, muy largo, de mucho tiempo, con muchas responsabilidades, porque pues, tienes una responsabilidad ambiental, digamos, por nombrar alguna, pero en realidad es, como decíamos, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, es que es sistémico el asunto, ¿no? O sea, en la escuela, esto yo lo noto mucho como en una... ¿cómo decirlo? Como una falla, pero creo que no es falla, creo que más bien es una perversión académica, la de mantener la idea de la arquitectura y de la formación de arquitectos y arquitectas como artistas, como gente que diseña el espacio con masa, luz y sombra. O sea, sí, obviamente, pero en realidad el tema es muchísimo más amplio, tiene relevancia política, económica, social, entonces eso lo complejiza y para mí la fotografía fue la herramienta que más fácil me logró, que más me ayuda, digamos, con la que encontré una facilidad para poder hablar de estos temas. Es decir, cuando trabajé como arquitecto, que además ya tiene un rato que trabajé así, bueno, y además todavía no traía todos estos pensamientos, ¿no? O sea, poco a poco los he ido como haciendo míos, me he estado quitando lastres, pero estoy adicionando otras cosas. Creo que ahorita que me hablabas de mis temas filosóficos y así, en realidad no es que los tenga como estáticos, porque todo el tiempo los voy modificando conforme reflexiono en cosas, regreso a cosas que antes se había dejado de pensar o desecho cosas que pensaba y adiciono, pero si al ratito leo otro libro o escucho a alguien,
un autor me puede volar la cabeza y entonces me replanteo otra vez todo. Pero pero en realidad es que eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Uno va construyéndose todo el tiempo, ¿no? Como que así debería ser. Sí. Y además creo que así es. El tema es que es mejor cuando tienes conciencia de eso, porque de todos modos te estás construyendo todo el tiempo. Nada más que a veces no te das cuenta o no tomas conciencia de esta autoconstrucción, digamos. Pero cuando tomas conciencia, pues es muy padre porque entonces no se vuelve fijo nada, excepto principios éticos muy claros, ¿no? O sea, yo no voy a salir a matar a nadie, y eso no creo que se me va a modificar por más que lea no sé quién o películas que vea, ¿no? Claro. Pero todo lo demás está como, es susceptible de que yo lo modifique o lo vaya adaptando a mi propia realidad, ¿no? Y eso está bien padre, me emociona mucho. Y la foto me ha ayudado mucho a eso. Qué interesante. Sí, qué interesante. ¿Tú considerarías que la fotografía entonces puede ser una interpretación de la arquitectura? O sea, ¿cuál sería el rol del fotógrafo al enfrentarse a una obra arquitectónica o a una situación, digamos, como hablas tú, que tenga que ver con la arquitectura? ¿Cómo influye el fotógrafo y la acción de tomar la fotografía, digamos? Pues mira, o sea, influye totalmente en el sentido de que cuando yo hago fotografías, las hago con todo esto que les digo, o sea, con toda todo mi ser, ¿no? O sea, con todo lo que he vivido, he leído, he comido, he pensado, he amado, he odiado, con todo eso soy yo, pues, ¿no? No, eso no significa que en el momento en el que estoy encuadrando, empiece a pensar en todo eso, sino en realidad es que yo soy lo que soy hoy por todo eso que me ha pasado y por todo eso que he pensado y sentido y experimentado, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento soy yo frente al tema, y el tema, como les digo, puede ser un objeto arquitectónico o puede ser una mina u otras cosas como, no sé, en mi proyecto de Undercover, en el libro que se acaba de publicar, es sobre la corrupción en la industria inmobiliaria en la Ciudad de México. Entonces es cómo me enfrento a la corrupción ahí, pero es un tema muy complejo, abstracto, igual, así. Entonces, ¿cómo le hago? Y entonces es cuando empiezo pues eso, como a escarbar en mí mismo para poder ver la manera de irlo sacando. Pero esto no es lineal, no es que diga, a ver, me voy a poner a escarbar, sino se me ocurre un proyecto o tengo una inquietud, una reflexión, una crítica que hacer. Por ejemplo, quisiera reflexionar acerca de la corrupción, pero en mi medio, o sea, en lo que yo me dedico es la construcción, y entonces después de mucho darle vueltas y leer mucho y platicar con amigos, mi esposa, etcétera, se fue como conformando el proyecto, por dónde iba, y conforme avancé en el proyecto, iba regresando y afinando, y luego cuando ya dije, creo que ya tengo suficiente material, y luego empecé a armar el libro, y eso otra vez le dio otro giro. Entonces, en realidad es como les digo, no hay nada fijo para mí, excepto pues principios de los que son fundamentales, pero todo lo demás siempre es como un ir y venir. Los procesos, me voy a volver creo que muy repetitivo, pero porque ese es todo el asunto. O sea, en lugar de estar buscando, para mí, el objetivo no es buscar la imagen, sino los procesos que me lleven a que esa imagen o imágenes, porque generalmente yo trabajo, aquí estoy hablando sobre todo de mis proyectos personales, ¿no? Trabajo mucho con series, y son proyectos que me llevan 2, 3 años, 4, he tenido proyectos que me duran 4 o 5 años en los que los voy miles de fotografías, ¿no? Me imagino. Sí, y además es que es ir haciendo unas fotos y luego las ves, pero te digo, si a la mitad del proyecto me cae un autor que no conocía o autora, y de repente eso me hace, como traigo el proyecto o varios proyectos que traigo a la vez en la cabeza, entonces empiezo a ligarlo y digo, ay, claro, esto va por acá, y entonces eso me hace replantearme el asunto, o a lo mejor lo apuntala por un lado en lugar de otro, así. Entonces todo el tiempo es un ir y venir, pero
digamos que eso es cuando me estoy planteando como mis proyectos personales. Cuando me piden a mí ir a fotografiar una oficina, a mí me contratan, a mí me pagan, pues. Entonces yo lo que hago en ese sentido es ofrecer un servicio. Y el servicio que yo ofrezco es el que comentabas. Es, yo voy a ir a interpretar esa obra como mejor pueda y a celebrarla, porque finalmente por eso me pagan, para que se vea muy bien, para que, ¿no? En ese sentido, sí, la interpretación es mía. Por ejemplo, yo trato de hablar lo menos posible con mis clientes. O sea, cuando alguien me contrata, prefiero que no me diga sus intenciones, sus conceptos. Prefiero no, porque precisamente así voy yo, digamos, como en blanco, ¿no? Como vacío, y llego y me lleno de lo que empiezo a ver, y yo interpreto y pienso. Wow. Es que eso lo hago ahora porque ya tengo mucha más experiencia. Cuando empecé, pues mi inexperiencia me volvía muy inseguro, y entonces, bueno, y además así pensaba que era lo mejor, ¿no? Entonces era, platícame de qué va tu obra, qué querías hacer con esta casa, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces ya me tiraban choro. Está muy bien, o sea, sé que, o sea, como yo trabajé como arquitecto, sé que hay esas intenciones, no siempre son bien logradas o no siempre están ahí presentes, pero también hay a veces un montón de cosas que se escapan del discurso del arquitecto y que sin embargo están ahí, pero entonces ahí se vuelve un juego. En aquella época, cuando empezaba, quería que me platicaran mucho. Si podía, iba a las obras un día antes o a la sesión, y entonces pensaba, bueno, pues aquí a tales horas voy a hacer, pero eso era muy, muy intelectual, ¿no? O sea, entonces llegaba como muy frío a la sesión, muy racionalizado todo. Claro, Cambio, ahora ya mucho. Sí, pues sí, porque estaba como, primero llega y quería encontrar lo que me habían dicho que había. O sea, tenía un profesor en la facultad que decía, cuando hacíamos revisiones, ¿no? De proyectos, ya le platicabas, te decía, mira, lo creo y no lo veo. O sea, sí te creo que hubieras querido hacer todo eso, pero no lo veo. Y a veces así pasa acá, ¿no? O sea, sí les creo que hayan querido hacer una casa, no sé, con conceptos muy particulares, pero de repente yo no lo noto. Pero puedo notar otras cosas. En cambio, cuando ya no me entero tanto de esos conceptos, llego como muy, ¿cómo decirlo así? Como una esponjita. Entonces empiezo a captar y me emocionan muchas cosas, y eso es lo que trato de captar en la cámara. Y me ha funcionado muy bien. O sea, yo me siento muy a gusto haciendo eso, y pues la mayoría de mis clientes, bueno, mis clientes en general quedan muy contentos, porque además se vuelve un diálogo muy bonito, porque es que voy a la obra, hago las fotos, las mando, y entonces es como, ay, no había visto tal cosa de mi propia obra, pues obvio. Imagínate que llevas, no sé, 3 años en un proyecto, ¿no? Trabajándolo, pues lo tienes aquí embarrado y ya sabes. Entonces de repente como que alguien más lo vea, en mi caso, llego y digamos que con una mirada fresca, ¿no? Entre comillas, que quiere decir separada de todo este proceso, pues sí se notan cosas diferentes, o también pasa que es, claro, sí, es que esta era la toma que mejor habla de... Entonces, ahí es donde está la interpretación, ahí es donde sí a mí me ha ayudado muchísimo tener esta formación de arquitecto. Pero te digo, en la interpretación va de mí mismo, es decir, a veces me han pedido, solo 2 veces, fui a una sesión y las fotos las querían para publicidad. Resultó que mis fotos no son las mejores para publicidad. Sí, y ahora ya pregunto para qué las quieren, porque yo no puedo ver distinto, ¿no? O sea, yo veo como yo veo, porque eso es lo que sé, lo que reconozco, lo que me gusta. Entonces, si yo quisiera hacer otro tipo de fotos, creo que me costaría mucho trabajo, pero no lo intento porque además no es lo que me gusta. Entonces, lo que hago va bien por ahí, y espero que siga
que siga mucho Claro que tiempo. sí. No, Sí. ahorita que justo comentabas eso, como que esto de que ahora entras como espectador, ¿no? A la obra, que justamente como que te encanta ir y ya con esta visión fresca, pues claro, como persona que vive el espacio, ¿no? Ujú. Sobre todo porque puede ser también que tengan, pues sí, o sea, capaz sí ya saben qué toma quieren, pero capaz sí luego ven que capaz era diferente a como se lo imaginaban que iba a ser, no sé. Y a lo que voy con todo esto es que yo quería preguntarte si existe como un código ético, o sea, en el ámbito fotográfico. Y te lo pregunto porque justo ahorita que mencionas esto de que tú muestras lo que tú crees que debería mostrarse, como que eso me lleva a reflexionar un poco si, o sea, si crees que, no sé, al momento de retratar una obra, pues el cliente te puede pedir, no, ¿sabes qué? Solo quiero que muestres esto, o tú piensas, solo quiero que muestres esto. Entonces, más, y además tú podrías editarlo, ¿no? Supongo que como fotógrafo no sé si editas tus fotos, pero supongo que podrías editarlo también. Entonces, es ahí donde hay mi pregunta, o sea, tú lo haces, no lo haces, o sea, si muestras esas cosas que capaz el arquitecto no quiere mostrar, o cómo es ese tema. Sí, pues lo que hago es, te digo, como generalmente ya desde hace un rato llego directamente a la obra, muchas veces voy solo, muchas veces no me acompaña el arquitecto. Uh-huh. La mayoría de las veces voy solo. A veces hay alguien del despacho, pero como para que me ayude más bien ahí a cuestiones de logística. Pero que suelo ir solo a los proyectos. Entonces lo que yo hago es veo la obra y voy fotografiando lo que yo considero que es relevante, ¿no? Y que a mí me emociona y que me gustaría y que se me hace interesante, etcétera. Entonces, después de hacer esas fotos, ya de estar en la obra, de llevar a cabo lo que yo le llamo el estudio fotográfico, o sea, por ejemplo, yo pienso que lo que hago es un estudio fotográfico, es decir, que estudio, ¿no? De alguna manera. Es podcast, entonces nadie ve mis comillas, pero bueno, Están las comillas, voy a, bueno, verificamos. entonces hago este estudio, entre comillas, de la obra, y yo hago después una preselección de las imágenes que hice. Esa preselección son para mí las fotos que mejor hablan del proyecto, pero le dejo a la oficina, al arquitecto o arquitecta, que ellos armen su propio discurso dentro de ese cuerpo de trabajo. Entonces, yo les mando una selección, una preselección, y ellos me regresan y me dicen, mira, creo que estas son las buenas. Muchas veces me preguntan, ¿qué opinas? ¿Crees que están bien, están mal? ¿Te falta una? ¿Quitarías? Etcétera, ¿no? Y así es como se arma el discurso. Sí, obviamente, la fotografía en sí misma, o sea, como disciplina, está basada en la edición. O sea, tú tienes un encuadre, ¿no? Sigo haciendo gestos como si estuviera en video. Bueno, tú No te tienes un preocupes, encuadre, todo. ¿no? Tienes un marco que es lo que alcanzas a captar con la cámara, ¿no? Con el medio mecánico que estás utilizando, y dentro de ese marco cabe una fracción de la realidad. Es decir, quedan cosas afuera, pero lo interesante es que no quedan afuera aleatoriamente, sino que el fotógrafa decide qué es lo que queda afuera, qué es lo que queda adentro. O sea, yo cuando estoy fotografiando, cuando doy talleres de fotografía, etcétera, hablo de mete ese árbol y digamos que no es que agarres el árbol y lo metas, sino que sabes que si te haces 1 metro para atrás o si levantas tu horizonte o si bajas tu horizonte, etcétera, empiezan a entrar o salir cosas del cuadro. Eso ya es edición en sí mismo, ¿no? Okay. Es muy parecido, de hecho es muy parecido a cómo vivimos, porque la realidad no es algo estático, no es algo fijo, es un nodo de relaciones y uno tiene un acceso a la realidad, otra vez realidad entre comillas, o sea, realidad entre comillas, lo entrecomillo porque no es la realidad, ¿no? O sea, uno tiene una realidad y esa realidad también es fraccionada, ¿no? O sea, es Pues claro. tú con tu ángulo de visión, en tu tiempo, en tu momento. Va cambiando. Va cambiando. Entonces es muy similar, nada más que acá se fija ahora en bytes, digamos, ¿no? En píxeles. Sí. Y entonces tienes la capacidad o la posibilidad como fotógrafo de que ese encuadre lo utilices a favor de una obra.
te digo, cuando a mí me contratan, yo estoy dando un servicio y mis clientes esperan ver su obra celebratoriamente, o sea, eso es lo que esperan y eso es lo que yo ofrezco. Entonces, ahí, por supuesto que hay códigos de ética que tengo que no son específicos de la fotografía o de la fotografía de arquitectura o de esta fotografía comisionada, sino tienen que ver con mi formación. En mi familia me inculcaron códigos de ética, como dicen, se maman, ¿no? O sea, esas cosas me vienen de la vida, y obviamente se trasladan a mi práctica profesional, pero en un ámbito mucho más amplio. Me han pedido, muy pocas veces, pero alguna vez me han dicho, oye, ¿puedes quitar ese tinaco, etcétera? Y a mí me cuesta trabajo, cada vez me quito menos esa incomodidad, porque finalmente, bueno, en principio yo no tengo la capacidad técnica para hacerlo, o sea, sí hago postproducción y eso, tengo quien me ayuda a hacerlo, Jorge Guadarrama, otro fotógrafo, él me ayuda con la postproducción, que mi postproducción, por otro lado, también es muy poco invasiva, digamos. Pero en estos temas de cables, de tinacos, de coches, de gente pasando, etcétera, lo que intento hacer es convencer a mi cliente de que esa es la realidad de ese lugar y que está bien. O sea, la realidad de ciertos lugares de la Ciudad de México, por ejemplo, tienen cables y banquetas rotas, sí, así es la ciudad. Bueno, pues entonces creo que eso vale la pena mostrarlo porque lo que pasa es que le da un contexto a tu obra y entonces la pone como, valga la redundancia, en contexto, y quien vea esa obra que no conozca la Ciudad de México puede imaginarse en dónde está. Entonces, trato de hacer esa labor de convencimiento, a veces lo logro, a veces no. Cuando no lo logro, básicamente es decir, pues creo que lo mejor sería mostrarlo así y técnicamente además yo no puedo. Entonces, quieres hacerlo. Pero mira, la mayoría de las veces, te digo, creo que solo dos, pero dos como en 10 años de carrera la han manipulado en ese sentido drástico, de quitarle un tinaco. O sea, yo hubiera pensado mejor hay que hacerlo en diseño y no en la foto, pero bueno. Sí, pero trato de ser flexible, de verdad, hay tantas cosas mucho más importantes a veces que un cable o un bote de basura o ¿no? A veces es lo que trato como de comunicarle a mis clientes, es que las obras son tan potentes a veces que esos detalles son lo menos que ves cuando ves una foto, ¿no? O sea, en realidad estás viendo otras cosas. Obviamente los arquitectos y arquitectas pues han estado ahí y quieren ver el edificio lo mejor que se pueda. Obviamente, yo lo entiendo. Por eso trato de ser lo más flexible posible en aspectos de ese tipo. Pero la verdad es que en mi experiencia, muy pocas veces he llegado al punto de esa manipulación tan drástica que sí ya no creo que sea tan ético profesionalmente, ¿no? Porque es una manipulación abierta, quiero decir. Sí. Claro. No, y ahorita que dices eso, justo como que tenía la duda de, como que siento, o sea, no en todos y probablemente no en tanto en tu trabajo, pero siento que normalmente las fotografías de arquitectura como que no se colocan muchas personas, como que siempre evitan que haya como mucha gente y así. ¿Crees que eso también se debería hacer más? O sea, por lo que me dices, como que puedo entender que sí, pero también como que quería saber la postura de por qué crees que en general, capaz los fotógrafos normalmente no, pues no ponen casi personas, o sea, y si ponen, no sé, dos lejanas y difuminadas, así como se están moviendo, corriendo, ¿no? Casi que parece render, así, o sea, entonces como que me da eso porque digo, no sé, o sea, porque mejor luego es un mercado y, a ver, yo me imagino un mercado lleno de gente, ¿sabes? No me imagino un mercado con 3 personas, entonces, no sé qué piensas. Sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dices, en el sentido de que yo como lo he visto y vivido, es que tiene que ver con una idea de control
por parte de los despachos, pero de los despachos, como decíamos, no viven aislados en una burbuja, sino forman parte de unas esferas más amplias. Hay una esfera comercial, por supuesto, mercadológica, perdón, editorial también, ¿no? Entonces, esas cosas empiezan a influir. El tema es que, sí, es una especie de control freak, yo digo, y que es un vicio, yo lo vería así, como un vicio de ciertas prácticas de arquitectura, no todos, obviamente, pero sí la mayoría, o muchos. Pero tiene que ver con eso. El tema es que vamos a hablar de una casa como si ese fuera el objeto arquitectónico. Le meten mucho al diseño, piensan mucho en detalles, etcétera, y eso lo valoro mucho. Yo digo, como tuve esa experiencia, sé el tiempo y toda la energía que se le dedica a eso. Y el tema es que cuando terminan esa casa, empieza a entrar como este control freak de que no vayan los habitantes a llegar con unos muebles que no están bien. A cambiar todo. Ajá. Eso es rarísimo en muchos sentidos, porque si la casa estaba hecha para un cliente en específico, yo supondría que está hecha como un traje sastre, ¿no? O sea, que pensaste en todo eso, ¿no? O sea, en qué muebles tienen, qué gustos de mueble tiene, qué tipo de... Bueno, por un lado. Y si es una casa genérica que vas a vender y que no sabes, o sea, que no la diseñaste hacia la medida, pues yo pienso, y es lo que he platicado con muchos de mis clientes, que es que deberías de confiar en tu proyecto, ¿no? O sea, tu proyecto debería ser tan fuerte, contundente y bien armado que podría lucir con una sala de un tipo, con una pintura de un tipo, con un cuadro de tal tipo, con una alfombra de tal u otro tipo. Sin embargo, no es así. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando me contratan me dicen, oye, hay que ir tal fecha porque ya van a entrar los dueños. Y entonces a veces fotografío casas en ese momento tan efímero que es el de cuando ya está lista pero todavía no está habitada. Es parte del proceso. De este proceso que hablábamos, es un momento muy específico, muy efímero, pero existe, y a veces fotografío ahí. Lo que sirve ahí es usar escalas humanas. La escala humana precisamente te da eso, escala del espacio en el que estás. Pero eso es escala humana. O sea, la escala humana te lo puede dar también una silla, o te lo podría dar una pluma, ¿no? O sea, una pluma Bic, quiero decir, o una puerta, pero bueno, como podrían también tener otras proporciones, una escala humana, es decir, una persona por ahí, funciona muy bien para darte una idea a la gente que va a ver esa imagen de las dimensiones, digamos, del espacio. Pero eso es escala humana. Lo que creo es que hay una confusión, a veces he notado confusiones en el medio, porque eso no es un habitante, eso es una escala humana. Un habitante es el que llega y se apropia de ese lugar y lo vive y lo sufre y lo goza. Eso es muy, muy distinto de una escala humana. Yo generalmente no uso escalas humanas cuando no hay habitantes, o sea, cuando no, ¿cómo decirlo? A ver, estos que dicen que es como gente moviendo, yo les llamo fantasmitas, no son como fantasmitas. Sí, bueno, sí parece. Eso tiene que ver, podría ser una cuestión técnica de la cámara cuando hay poca luz, etcétera, pero también hay filtros que permiten hacer ese tipo de cosas, pero eso sucede por este control freak, porque hay muchas... Eso es lo que yo pienso, pues, ¿no? Y hasta ahora, como les decía, puedo cambiar mi forma de pensar después, si pasa algo. Pero eso vuelve como muy neutro el asunto, es decir, es muy poco específico. Entonces, no te está hablando de una persona en particular, ¿no? Es una... A veces no sabes si silueta, ¿no? Digamos. Si es viejo, joven, etcétera, es una silueta, exactamente. Entonces, pero eso tiene que ver, yo digo, con el control freak. O sea, a veces
pues no sé, prefieres cierto tipo de imagen de las personas que otras. En los renders, que es un aspecto bien importante para estudiar, ahí tienes el control absoluto, absoluto. Ahí puedes poner lo que quieras, quitar lo que quieras, elegir la hora que quieras, del día que quieras, etcétera. Sí. Vean los renders y vean el tipo de personajes que se ponen en los renders y luego vean, digamos, el proyecto para quién va proyectado, y de repente hay unas discrepancias muy raras entre gente blanca, Sí, familias felices, blancas, clases medias, altas, etcétera, y de repente resultaba que era una obra que iba a estar en un contexto social completamente distinto. Por ejemplo, tengo un proyecto que hice, que fue mi primer proyecto, que fue un libro también, sobre la unidad habitacional Santa Fe. Es una obra de Mario Pani, donde yo crecí. Y entonces ahí lo que me interesaba era ver la transformación de los espacios que había diseñado Mario Pani en el 57, cómo se habían transformado, por qué se habían transformado, y ver a los autores de esas transformaciones. Entonces, por eso fotografiaba a la gente en sus lugares, ¿no? Porque era como decir, esta casa que era genérica de Mario Pani, la transformó así la familia Domínguez, y una foto del espacio con la familia Domínguez, y otra, mi propia casa, la fotografía, y porque yo con mi familia también se modificó. Era relevante el personaje ahí, entonces el retrato tenía que ver con una cuestión de relación entre la persona y su propio espacio, ¿no? Tampoco hago retratos que pretendan describir o tocar, mostrar el alma del personaje, no, ese es otro tipo de retrato. Los míos están muy relacionados a cómo se apropia la gente de los lugares donde vive. De hecho, ese libro se llamaba, el subtítulo era Tácticas de apropiación, que después es un concepto que he desarrollado en un montón de proyectos más, sobre todo en la obra de Mario Pani. Pero hay otro, por ejemplo, que se llama Tipologías, Estado Actual de la Vivienda Tradicional en México. Es un proyecto que llevo junto con Mariana, mi esposa. Y ahí también es súper importante ver a los autores de las casas, porque ellos son los que los construyeron, muchas veces con sus manos, sus propias manos. A veces han sido sus padres o sus abuelos, pero ellos están presentes. Y entonces ahí el personaje es importante. Ahí yo no podría, por ejemplo, hacer como que yo paso y hago un fantasmita, porque no tendría ningún sentido, ¿no? Eso no requiere escala. Lo que requiere para mí es mostrar a un personaje en relación al espacio en el que vive, al territorio en el que vive, verlo quién es, ¿no? Es como un poco también honrar a estos personajes autores de sus propios espacios, ¿no? En el de la Unidad Santa Fe yo decía que se convertía como en una coproducción, ¿no? Era ya, las casas ya se convertían en Pani Domínguez, ¿no? O Pani Luque en mi casa, y así. Porque ya era así como que Pani había puesto el cascarón, por llamarlo de alguna manera, y después todas las transformaciones venían dadas por esta apropiación y necesidades y transformaciones que va teniendo el habitar en distintas épocas y en distintos momentos de cada familia. Ahí sí es relevante para mí poner a los personajes, y eso sí habla de habitar. Las escalas humanas no hablan de habitar, sino hablan de eso, de escalas y de dimensiones, y ayudan mucho, digamos, son muy eficientes para dar esta sensación o esta idea de dimensión, ¿no? Que en la fotografía, al ser bidimensional y utilizas lentes que no son como con la óptica humana, entonces eso ayuda siempre a tener una referencia para quien la ve y no conoce el espacio, de dimensiones sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues para estas últimas preguntas nos vamos a un lado un poquito más filosófico, creo, y profundo, aunque esto tiene un poquito que ver con lo que nos estabas diciendo. Queremos preguntarte, en tu opinión, además de lo visible, ¿qué captan las fotografías? La imagen en sí misma, o sea, la que ya produjo el fotógrafo, con esto que hablábamos, que es toda tu experiencia, tu historia personal, lo que has leído, lo que eres, etcétera.
haces una imagen y las imágenes tienen una capacidad, una agencia, se diría, ¿no? En el término que se utiliza, tienen agencia respecto a hacer que alguien más, despertar en alguien más un pensamiento. No necesariamente ese pensamiento es el que se imagine el fotógrafo, porque quien ve una imagen la ve exactamente de la misma manera que la produce el fotógrafo, es decir, con su propia experiencia, con sus referentes culturales, con sus idiomas, sus amores, sus odios, todo lo que es esa persona es con lo que ve la imagen y entonces no necesariamente concuerda con lo que tú estás viendo. Pero las imágenes ciertas imágenes tienen la capacidad de detonar en quien la ve pensamientos, y eso es a lo que yo aspiro que mis imágenes pudieran llegar a ser, a detonar en alguien más reflexiones, no necesariamente las mías, ni que lleguen a mis mismas conclusiones. Eventualmente alguien llegará o se acercará a conclusiones o reflexiones como similares a las mías, pero no pretendo eso, es decir, lo que hago es, yo reflexiono, yo me posiciono, enuncio, digamos, mi postura en una imagen, y después la imagen se va y tiene su agencia propia. Lo que aquí es interesante es que para mí es un proceso, no es una sola imagen, como les comentaba, en realidad tiene que ver con un montón de cosas más. Por ejemplo, de que ahora todo el mundo tiene un celular con cámara o un teléfono, o bueno, no todo el mundo, pero mucha gente, porque también digamos, vivimos en una burbuja donde consideramos que eso es lo que sucede, no necesariamente, pero bueno, eso durante un tiempo hace poco, que era cuando empezaba a ver esta distribución de estos aparatos, decían es que ahora ya todo el mundo puede ser un fotógrafo. Y eso, desde la filosofía de la imagen, se ha estado como cuestionando y trabajando, y por ejemplo ahora se llega a decir que en realidad un fotógrafo o una fotógrafa no es quien hace la imagen nada más, sino quien usa la imagen, porque el uso de la imagen, el contexto donde la muestras, es muy, muy relevante para la imagen. No es lo mismo que muestres una fotografía o una serie de fotos en un museo de arte contemporáneo a que lo muestres en no sé, en una bienal de arquitectura, por decirlo. O en Instagram, ¿no? O en Instagram, exacto. Cada uno tiene su contexto y ese contexto tiene condiciones políticas y sociales que digamos, ¿cómo decirlo? Como que empapan a la imagen, y entonces quien lo ve ya lo está viendo con una carga política, cultural específica, dependiendo del lugar donde está. Entonces, pero eso, quien tiene un teléfono y voltea y hace una foto de algo y la pone en Instagram, no necesariamente tiene conciencia de esto. Por eso se dice que quien hace uso de las imágenes es lo que realmente vuelve a alguien un fotógrafo, en el sentido de poder tener enunciados visuales, ¿no? Utilizando como esta imagen de la literatura. Entonces eso es lo que está padrísimo, y eso es en lo que yo ando más clavado, es decir, pero eso lo puedo hacer más fácilmente, o donde siento que mejor lo puedo desarrollar es en mis proyectos personales. En los proyectos comisionados, como les decía, es un servicio que otorgo, que doy, que hago lo mejor que puedo, y ahí es donde pues, es más descriptivo el asunto, ¿no? En realidad es tratar de transmitir en la medida de lo posible en las dos dimensiones las intenciones espaciales, arquitectónicas, constructivas de una oficina. Pero bueno, lo que está padre para mí ahorita es que estoy logrando combinar estas dos como vertientes de la fotografía de arquitectura, y ando bien emocionado porque la idea sería como empezar a ver cómo puedo como mezclarlas, ¿no? O sea, que también pueda encontrar esa agencia de la fotografía o de la imagen en las comisiones comerciales que tengo de foto. Entonces por ahí va el asunto. Qué interesante. Sí, no, sí, está Sí, muy está interesante. padre. Sí, Sí, justo. muy, muy padre. Justo, bueno, como que se me ocurrió mientras hablabas, como que siento que de todo lo que nos has hablado, como que en todo el episodio,
como que siento que un mundo de posibilidades, como tú dices, no se te ha abierto, como que has cambiado poco a poco, como que tu forma de ver la fotografía, de ver las cosas y el mundo en general, como ve la fotografía, pues va cambiando, ¿no? Y entonces a esto como que se me ocurrió preguntarte, o sea, supongo que has trabajado no solo aquí en México, sino en diferentes pues, partes del mundo, partes del país, etcétera. Y justamente en ese proceso que has ido cambiando como tu filosofía, tu forma de hacer la fotografía, pues ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en todo ese transcurso después de haber fotografiado pues arquitectura alrededor del mundo? Digamos que como conocimiento, así si lo pudiera decir como conocimiento, es lo que he aprendido es tratar de librarme de cosas, de preceptos, de prejuicios. O sea, el taller más reciente que di también durante la cuarentena, de hecho se llamaba así, desaprender a ver. O sea, en la medida en la que desaprendas todo, básicamente, te permitirá aprender de una manera nueva. Este sistema, ¿no?, del que hablábamos, nos tiene como condicionados, ¿no?, por un montón de factores sociales, familiares, en la escuela, te condicionan, te ponen prejuicios, te conceptualizan la vida, y uno aprende a vivir y así a sobrevivir, a ver la vida así, a relacionarse con el mundo de esa manera, pero no es la única, ni es la mejor, y está probado que no es la mejor. Pero para desaprender está rudísimo, porque pues es lo que has vivido. Yo tengo 45 años, imagínate 45 años de que me estén diciendo que las cosas son de tal manera. Bueno, ya llevo un rato intentando como desarticular todo esto, pero ahí es donde está el asunto, y entonces cuando logras como quitarte estos lastres de prejuicios y de preconcepciones, se te empiezan a abrir un montón de vías por donde caminar. Y eso es lo que se vuelve, es lo que más me emociona a mí, todo el tiempo, como tratar de ver las cosas de otra manera. No en el sentido de la originalidad, ¿no? Sino de mi propio punto de vista, que soy yo. Mi mirada es la que llamo yo así, la mirada personal. Mi mirada es única porque solo yo tengo la experiencia que yo he tenido de ser yo mismo, ¿no? Pero es en serio, sí, así como tú, y cada uno tiene su propia. En la medida en la que te despojes de todo lo que no es tuyo, en ese sentido, llegas a unos lenguajes muy, muy propios, particulares, que no hace falta además que alguien los reconozca, sino que tú tengas conciencia de esa mirada personal, digamos, hablando de imagen y de fotografía, pero igual aplica para la arquitectura y para la vida en general. Entonces, eso es en donde ando, es por donde va mi desaprendizaje hasta ahora. Entonces, por ahí está padre. No, me encanta. Sí. Sí. Creo que al final eso que dices se refleja obviamente pues en tu trabajo, ¿no? O sea, creo que al escuchar cómo nos cuentas cómo trabajas, la palabra que más se me venía a la mente era genuino, ¿no? O sea, como que siento que ese enfoque, sobre todo eso que nos decías de entrar cuando haces las fotografías comisionadas, como les llamas, entrar a un espacio nuevo sin conocimiento previo, ¿no? O sea, esa inocencia, digamos, al enfrentarte al trabajo y tratarlo desde ti mismo, con todo esto que nos has dicho, se me hace muy genuino, y creo que es como una buena, pues no sé si meta, pero una buena, no sé, filosofía a tener en cuenta en lo que sea que cada quien haga de trabajo, ¿no? Muy bonito. Sí, pues es el objetivo. Si lo logro, no lo sé, no estoy seguro todavía. Cada vez me siento como más cercano a algo así, pero bueno, por lo pronto es objetivo, porque además, como les lo hemos comentado, ¿no?, mientras avanzo, pues más se modifican las cosas, y conforme se modifican, es decir, no me imagino llegando un día al punto de decir, ya encontré mi mirada, es esta. No, ese día, si llegara a suceder, creo que sería como el acabose, ¿no? Como además sería muy contradictorio, pero bueno, lo que es un hecho es que a lo mejor esta forma en la que estoy pensando ahorita, a lo mejor la modifico en unos años, más viejo, con más experiencia, y encuentro otro tipo de... Pero hoy lo que pienso va por ahí,
pues en ese sentido me ando moviendo con muchas ganas y contento. Eso es lo importante. Qué bueno. Claro que sí. Sí, está padre. Pues, Sí. de verdad, muchas gracias, Onis. Creo que ya pasamos ahora hacia nuestra última parte. Y pues bueno, para concluir aquí el episodio, lo que hacemos normalmente es una sección pues basada en preguntas al aire, así la llamamos, porque pensamos que una verdadera reflexión pues trae más preguntas que respuestas. Entonces, nada más quisieras que nos dijeras preguntas con las que te quedas o con las que quieres que el público se quede pues reflexionando de todo lo que hablamos. Sí. El mundo. Bueno, no venía preparado. Es la sorpresa. No, pues básicamente, no sé si plantearlo como pregunta, pero es como la idea de ser reflexivos y cuestionar todo, ¿no? O sea, pero todo es todo, o sea, desde tus padres, madres, maestros, creo que el cuestionarse es súper, así es básico, es como un motorcito vital, digamos, ¿no? Los cuestionamientos. Y en ese sentido, pues tal vez la pregunta, si se pudiera poner como pregunta, es ¿qué tanto te cuestionas lo que haces, lo que eres, lo que piensas, lo que comes, lo que escuchas, lo que lees? Es decir, ¿qué tanta conciencia tienes de ti mismo en el mundo hoy? Órale, esa podría ser. Okay, vale. Wow. A ver qué tal, sí. Pues muy bien, con esto cerramos y como siempre agradecemos a Rafael Romo por la música de nuestro podcast, a Sebastián Díaz por la edición y por supuesto a ti, Onis, por regalarnos tu tiempo y tu conocimiento y experiencias en esta plática tan fructífera. Sí, claro, No, sí. pues, muchas gracias por invitar y no es regalo, es intercambio, está bien padre. Todo esto nutre un montón. Nada más ¿puedo decir algo antes de...? Sí, claro, dile. El próximo 19 de septiembre voy a presentar mi libro, Undercover, en La Laguna, acá en la Colonia Doctores, a las 12 del día. Ya habrá más detalles, lo va a presentar José Castillo, Rosalba Loide y Carlos Bedoya, y yo. Estaré ahí, obviamente, espero. Si no sucede nada raro en el septiembre de los sismos. Pero bueno, por si sus radioescuchas, podcast escuchas, pueden darse una vuelta, por ahí andaremos. Muchas gracias. Claro, a ti, gracias. Claro que sí, para que se pasen. Y bueno, por último, pueden encontrarnos como habitáculo.podcast en Instagram, en Facebook y visitar nuestro blog habitáculo.net. Si les gustó este episodio, compártanlo, coméntenos y pues nos vemos en el próximo episodio de Habitáculo. Hasta luego. Hasta luego.